Comparto la transcripción y listo. Listo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a este taller de inteligencia artificial. ¿Cómo nos llaman? Pues la temática va un poquito más hacia el uso de la herramienta, llama, y cómo intentar aplicar los modelos que traen pues, la herramienta. Entonces vamos a... regálame un segundo. Entonces vamos a empezar con pues el contenido. Va a ser un poquito práctico. Voy a dar una pequeña introducción, una pequeña parte teórica de lo que es el programa. Vamos a hacer, pues no el paso a paso, iba a ser el paso a paso de la instalación, pero tengo unos problemas de red, entonces no pude hacer eso. No lo podemos hacer, pero pues igual yo los voy guiando. Vamos a hacer una exploración pequeña de un modelo preentrenado que fue el que pude descargar hoy. Vamos a mirar los entrenamientos, vamos a ver un caso práctico, les voy a mostrar un caso práctico. Y pues al final, pues cierre de preguntas y discusiones sobre el contenido del taller. Pues lo principal que es Oyama. Pues Oyama es una plataforma en la cual uno puede instalar y correr modelos de inteligencia artificial, especialmente los LLM, poderlos reentrenar o poderles agregar información y también cambiarles sus parámetros. O sea, los modelos traen parámetros que permiten ser más flexibles en algunos ámbitos que otros. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es lo interesante de Oyama? Oyama es un programa que se corre de manera local en sus máquinas. Entonces, pues obviamente necesita internet para descargarlo e instalar la paquetería, pero para correr, para ser ejecutado, no necesita internet. Eso es una gran ventaja. Si se tiene una máquina medianamente con recursos de gama media, se pueden correr modelos sencillos y medios sin dificultad y con respuestas instantáneas prácticamente. Entonces es una ventaja. La otra ventaja es que pues todos ustedes pueden llegar a modificar estos modelos para darle un uso un poquito más avanzado, más técnico, para poder evaluar, por ejemplo, información. Entonces, regálenme un segundito. Bien llegó. Push. Dentro de una vez. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Es flexible, permite configurar, permite entrenar los modelos de maneras específicas, permite analizar datos, permite analizar textos. También necesita un poquito más de recursos, pero permite generar imágenes y permite utilizar esos modelos de generación de videos y imágenes. Necesita un poquitico más de recursos, pero se puede. ¿Cuál es la filosofía de Oyama? La filosofía de Oyama parte de la privacidad. Los datos son del usuario y nunca salen del dispositivo. La única forma de violentar los datos es entrar directamente a la máquina por algún acceso remoto, escritorio remoto, SSH, algo así. Pero de luego, si la máquina, por ejemplo, no necesariamente necesita estar conectada a un servicio de red, los datos nunca se van a ver, los datos son privados. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Oyama. La otra parte de su filosofía es el local first. Está diseñado para ejecutarse directamente en el dispositivo del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues los usuarios de iPhone la tienen un poquito más complicada, pero por ejemplo podemos entrenar modelos en máquinas personales, equipos de cómputo personal, y migrar esos modelos a Android.
a esos modelos a Android y desde Android con Termux ejecutar esos modelos. O sea, preguntar y tener su propia IA dentro de su celular, personalizada, modelada por ustedes mismos. Esa es una de las ventajas y de las filosofías que tiene Oyama. Tiene que ejecutarse en su usuario, o sea, no conectarse a terceros, no pasar por, eh, por terceros que pueden llegar a visualizar la información que se está preguntando, que no se está preguntando. Y el tercer ámbito de esta filosofía es la eficiencia. Se busca que funcione bien con hardware muy pequeño para modelos pequeños, igual con hardware muy grande, pero pues sin explotarlo, sino que pues, son los requerimientos de modelos un poquito más grandes. Pero no significa que eh, afecte directamente la eficiencia, sino que pues requiere un poquito más de recurso. Es solamente eso. Pues acá les muestro una pequeña comparación con otras plataformas. Está Oyama, está Hugging Face y está OpenAI. Entonces, como pueden ver, pues Oyama es local, tiene alta privacidad, el uso es supremamente sencillo y los costos son relativamente bajos. Es como usar su máquina de cómputo como un día común y corriente. Hugging Face tiene como una parcialidad híbrida eh, entre local y nube. La privacidad es media por esto mismo. La facilidad de uso sí es fácil, es bastante fácil, pero pues para algunas configuraciones se hace un poquito más complejo. Y los costos son variables, es algo de costo. Es un programa que tiene costo. Tenemos a los de OpenAI directamente. Ellos no ejecutan local. La privacidad, pues si conocen y si alguno estuvo en mi curso de Data Science, saben que eh, hubo un problema hace poco donde estaban haciendo prompts reverse a la información empresarial dentro de los chats para sacar información. Entonces, los chats que no se pagan, por ejemplo, los de DeepSeek, ChatGPT, etc., ellos se quedan con esa información. Entonces, esa información sirve para alimentar los modelos. Entonces, ahí hay un pequeño problemita con ellos, más cuando se comparte información sensible. La facilidad de uso es alta, o sea, todo el mundo ya ha probado pues, lo que son los modelos LLM de inteligencia artificial, entonces son bastante sencillos y los costos son alticos. Van subiendo cada vez más a medida que le van agregando más servicios a ellos. Entonces, Oyama ofrece una alternativa de bajo costo pues con varias ventajas de seguridad. ¿Qué tenemos acá? Pues son los casos de uso más comunes que se tienen ahora en estos chats o en estas inteligencias artificiales. Entonces son generaciones de contenidos, generaciones de blogs o vlogs, resúmenes de algún documento, resúmenes de ideas de desarrollo, resúmenes de papers. Ese es como el uso general que le dan muchos estudiantes, por ejemplo. También tenemos análisis de datos de manera local, para el caso de Oyama. Entonces tenemos un pool de datos, queremos analizarlos, entrenamos un modelo preentrenado para analizar datos dependiendo de lo que necesitemos. Si estamos literalmente diseñando un modelo, integramos todas las características del modelo, configuramos entradas y salidas y él se encarga del análisis. Y es muy textual, llega a ser al lenguaje humano, entonces es una gran ventaja. Hay empresas que utilizan estos modelos de manera privada para tratar su información sensible, su información sobre finanzas, información sobre pagos, información sobre entregas, información sobre rutas de mensajería, etc. Entonces, utilizan esta información para mejorar sus procesos, pero lo hacen de manera local. No están utilizando los modelos de pago. También pues, se hacen test de aplicaciones, hay ya modelos
de manera directa utilizando herramientas de scrapping, las cuales permiten testear aplicaciones, por ejemplo, web, aplicaciones locales en máquinas, independientemente de la plataforma. Entonces, pues lo hacen de manera textual, con llamados de texto, no es tan gráfico, pero pues se aplican. Pues los modelos se corren de manera local, entonces igual se puede usar para crear sus propios modelos, entrenar sus propios modelos y ejecutarlos de manera local. Eso es como una de las también ventajas que tiene los Llama. Sirven, pues si son un poquito más avanzados en temas, funciona mejor en Linux que en Windows, pero pues sirven como asistentes escriturales, entonces puedes integrarlo directamente dentro de la consola, ayudarte a escribir textos, por ejemplo, de mensajes de correo directamente, modificar código, modificar ejecuciones de scripts en Bash o en Python. Entonces son ventajas que tiene uno directamente desde la consola. Eh, Clasificación de textos, esto es un poquito más académico, pues si tienes varios textos, los clasificas y pues ahí puedes crear los modelos para ver las líneas de investigación, por ejemplo. Y pues tienen varias aplicaciones educativas, entonces pues ya hay chats libres de intervención adulta, por así decirlo, para niños, donde pues los niños pueden preguntar de una manera pues inocente y el chat le va a responder de una manera un poquito más académica también, porque pues cambia el contexto y con respuestas no tan pueden llegar a ser adultas, sino pues para niños. Entonces esos modelos también se entrenan para centros educativos. Bueno, la instalación y la configuración de Oyama. Entonces, acá hay unos requisitos que tenemos. Pues como pueden ver, los requisitos mínimos son muy poquitos. Para modelos pequeños se requieren 8 gigas. De hecho, 8 gigas de RAM pues se queda corto, pero ya he probado con otros dispositivos y con 8 gigas de RAM corre un poquito lento, pero funciona, o sea, es un mínimo, o sea, el modelo corre, el modelo responde. Para modelos 13B, que son modelos un poquito más grandes, requieres el doble de capacidad y para modelos gigantescos, por ejemplo, de procesamiento de imágenes o video, ya necesitas 32, necesitas un ancho de banda más grande en la RAM. En el procesador, un poco similar, pero pues menos limitado, 4 cores para los modelos más básicos y de 8 cores al menos para modelos de 13B para arriba. Entonces son modelos muy sencillos. O sea, no tiene gran uso de procesador. Eh, el almacenamiento, los modelos básicos usan 12 gigas. Ahí hay un disclaimer. El Oyama pesa 1, un modelo de Llama 3 sencillito pesa 5, entonces son 6 gigas, entonces no es tan así, pero pues se recomienda ese espacio, ¿sí? Eso pesa la mitad. Y ya el uso de los demás modelos dependerá del modelo, pues hay modelos muy grandes, por ejemplo, de imágenes, ellos traen sus propios ejemplos y sus propios elementos de entrenamiento, entonces son modelos un poquito pesados. Para la GPU, pues no es un requisito como tal, no es un requisito necesario, pero en algunas ocasiones se necesita porque ayuda a mejorar el rendimiento, pues especialmente en estos modelos de imágenes que son modelos más grandes. La instalación. Entonces voy a compartir ahora pantalla completa. Regáleme un segundito. Pantalla completa. Listo. Es muy sencillo, no tiene mucha dificultad para macOS y para Windows. Es que tengo problemas con el internet. Es bajar el instalador en Mac, es mucho más fácil porque pues es como si fuera un portable por la filosofía de ellos. En Windows es un programita
un punto exe, que es darle siguiente, 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 siguiente. Y en Linux es un pequeño script que llama pues acá la página de Oyama, un instalador, un bash script, y lo ejecuta. Él mismo lo instala. Les iba a mostrar el ejemplo de instalación con Linux, pero tengo problemas de red. Entonces, no, se demora mucho. Se demora mucho. Entonces pueden entrar, les voy a compartir la página eh, para Windows, que generalmente lo usan en Windows. Por si quieren ir instalándolo mientras tanto. ¿No se ven los requisitos? Sí, ya. Ok. Eh, para que lo puedan ir instalando, para que lo puedan ir viendo. Y pues si tienen alguna dificultad, me avisan. Ok. Listo. Volviendo a esta. La instalación es muy sencilla. Es solo siguiente, siguiente, siguiente. En Windows, en Linux es ejecutarlo desde consola y ya. Y en Mac es pues el típico arrastrar y ya. Entonces, el programita no tiene ningún inconveniente en la instalación, es muy fácil. El clip, o sea, la consola donde podemos ejecutar el Oyama. Uy, creo que mejor voy a compartir la pantalla completa para poder cambiar. Dame un segundo. Listo. Entonces, el clip. Hay cuatro comandos que son como los más básicos. El pull, y aquí pues entre corcheticos rectangulares, estos corcheticos de acá le coloqué el modelo para llamar el modelo. Entonces acá pues le puse realizado o llama, porque es el comando como se llama el programa. Entonces o llama pull, llama 3, este es un modelo. Entonces él lo que hace es descargarlo. El run es lo mismo, pero pues ejecuta el modelo. El list es para mirar qué modelos tenemos en nuestra máquina y cuáles son, pues ahí salen una lista de modelos. Si tienes preentrenados o no tienes preentrenados, pues uno caracteriza o le coloca el nombre que uno quiera. Entonces, para eso es el create, para crear los modelos sobre modelos preentrenados. Entonces, ya hablaré un poquito más adelante sobre el create. No tiene ningún misterio. O sea, son comandos como normalitos, como quien maneja una consola de Linux. Entonces, yo acá tengo mi consola en Windows. Esta es mi consola, ¿la pueden ver? Creo que la pueden ver. Entonces, acá tenemos, vamos a ver, creo que ya entró. Sí, o no. Así, ok. Acá podemos ver la versión de los llama. Les iba a mostrar la instalación, pero tuvo muchos problemas. Tengo problemas de red, entonces estoy con datos y son muy lentos. No les voy a hacer un pull porque solo puedo descargar el Oyama 3, pero les puedo hacer un list. Entonces, Oyama list. Entonces, acá está el modelo que descargué. No pesa mucho, pesa casi 5 gigas. Ese es el modelo que vamos a estar utilizando hoy. Entonces, lo podemos ver ahí, es sencillito. El create ya se los explico. Y el run es así, literalmente, Oyama run llama 3. Y él mismo carga el llama. Entonces, desde consola se ve así. Desde la aplicación se ve así. Como si fuera un pequeño chat GPT. O como si fuera de manera local un chat GPT. Voy a arreglarlo un poquito. Ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizarlo con interfaz gráfica? Que directamente aquí uno puede ver todos los modelos y los puede buscar.
Entonces, esa es la gran ventaja con sus especificaciones de tag. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizarlo con la interfaz y pues que puedes hacer algunas configuraciones acá. De qué tan largos son los contextos y todo eso, pero ya vamos a hablar de eso. Y listo, eso es todo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta sencilla. Podría ser, ¿cuánta proteína trae las lentejas? Por ejemplo. Él responde de manera inmediata. Pareciese que llamara de otro lado y respondiera, pero no, lo está haciendo de manera local, es un modelo entrenado, está ahí directamente en su equipo, por eso responde más rápido. Entonces, estos son los modelos preentrenados, son basados en datos que utilizan para tener más veracidad. Hay modelos, pues, digamos, dependiendo de la versión, que se van actualizando, pues se actualiza la información. Listo, ese es el uso de Oyama, es bastante sencillo, no tiene ningún misterio. De hecho, acá podemos hacer la misma pregunta. ¿Qué tanta proteína tiene las lentejas? Y responde de manera diferente, pero utilizando el mismo modelo. Entonces, acá fue un poquito más específico. Ok, ahí vamos avanzando sobre este tema. Listo. Los modelos preentrenados más comunes, que pues creo que los vieron ahorita en la aplicación directamente, pues eso llama 3. El último que tenemos, eso llama 3.3, es un modelo para tareas de texto. Este modelo es creado y distribuido por Meta, o sea, por Facebook. Entonces, ellos son los que van alimentando la información y van alimentando y sacando los releases de cada uno de los modelos. Está también la versión de Llama, pues acá puse la 3.2, que es en la que vamos actualmente. No sé si ya salió la 3.3. Llama 3.2 Vision. Este es un modelo generativo de razonamiento de imágenes. ¿Qué quiere decir? Que uno le envía un texto, una imagen de entrada, o sea, un texto, una pregunta, una solicitud, una imagen y él te responde texto. O sea, no responde una imagen o sea, la respuesta no es una imagen, es texto. Esa es una de las aplicaciones que tiene este Llama Vision. Este Mistral es para modelos de IA. Este es un poquito más académico, resume textos, responde preguntas, genera contenido, completa código, crea imágenes, es bueno para crear imágenes. También es bueno para generar cruces de información. Es muy académico, tiene su tema académico y está muy bien entrenado, tiene mucho contexto sobre temas, especialmente sobre temas científicos, entonces es muy usado por ese lado. Está Kuwen, este es desarrollado por el laboratorio Tongi, pero pues es bajo la licencia o bajo la empresa de Alibaba. Es igual, un generador de lenguaje, genera respuestas, textos, esperar opiniones y jugar juegos, pero estos juegos no son pues, juegos complejos, sino son como juegos más viejitos, más arcaicos. Eh, Son muy utilizados estos modelos de bueno, estos para los sitios de ventas bajo la licencia Alibaba, pues todos ellos están conectados, ellos utilizan
estos modelos para capturar información de los usuarios, qué están buscando, qué necesitan, cuáles son los precios más relevantes, tiempo en pantalla de elementos buscados, qué fue lo que más les llamó la atención, y por eso pues cuando ustedes buscan y después de un rato se cansan de buscar, después les llegan las ofertas de, pues, de Temu, de Alibaba, de AliExpress. Por eso, porque utilizan estos modelos para saber qué es lo que están buscando y tratar de guiar al cliente hacia la mejor opción o hacia el mejor producto. Entonces, esos modelos son muy buenos para eso. Está Gedma, es desarrollado por Google DeepMind, pues es de Google. Es un modelo ligero, es de diseño de presentaciones como estas, diseño de sitios web. Este se utiliza un poquito más para la captura de información. No sé si han usado Looker Studio. Ellos utilizan parte de sus modelos, pues está dentro de Gemini, para capturar mejor la información, para hacer el Google Analytics. Entonces, este modelo es el que se utiliza para eso. Publicaciones de redes sociales, pues también es como capturar la información o como enviar la información, o sea, estrategias de marketing también se usa. Entonces Google está más enfocado hacia eso. Hace poco salió como una tendencia de subir como una foto retro con un fondo blanco y como unas cortinas blancas. Eso fue con Gemini. Entonces es una manera como de promocionar su modelo. Y pues que respondió bien a las necesidades de las personas, o sea, pues ellos iban subiendo sus fotos y él les iba generando eh, su Photoshop, su edición de foto. Entonces, bastante interesante como para ese tipo de cosas. Este Phi 3 es un modelo creado por Microsoft. Este modelo no es el que utilizan Copilot. Copilot utilizan los modelos de OpenAI normalitos. Pero este modelo busca ser como el modelo para la ciencia. Entonces, por eso cuando todo el mundo estaba callado y Microsoft de repente reveló que tenían como una computadora cuántica y todo eso, ellos buscan cómo llevar esos modelos hacia allá, hacia ese racionamiento, hacia esa codificación, hacia esa área de las ciencias matemáticas. Entonces, ese modelo no es tan flexible para el usuario común como los demás. Es un modelo que pues está muy limitado también, o sea, es un modelo que no responde bien. Microsoft no suele hacer las cosas tan fáciles al principio, pero pues van mejorando con el pasar del tiempo. Vamos a hacer pues el uso básico. Creo que todos sabemos lo que es un prompt. Pues es el texto que pues las personas escriben, las preguntas que hacen las personas. Eh, Ahora mismo hay personas que se dedican a buscar los mejores prompts. De hecho, pues el ejemplo está acá. Yo hice la misma pregunta de dos maneras diferentes, me dio dos respuestas diferentes. Acá, ¿cuánta proteína trae las lentejas y qué tanta proteína tienen las lentejas? Entonces, la forma de preguntar también influye en la respuesta. Sí, a veces el modelo mismo sobre las mismas, sobre los mismos también cambian sus respuestas, buscan cómo generar más contenido sobre ellas, mejores respuestas. Por eso en los chats generales uno les da like o comentarios y ellos mismos van aprendiendo sobre cómo responder a ciertas preguntas o ciertos lineamientos de preguntas. Entonces, ¿cómo hacer un buen prompt? Es algo que todo el mundo está buscando, que todo el mundo está intentando estudiar, porque pues también los modelos, entre modelos mismos también cambia el uso del prompt. Entonces, ¿qué es importante en el prompt? Para los prompts hay que ser
digamos, muy claro, muy específico. A veces uno no sabe cómo preguntar y extiende uno mucho la pregunta. Entonces, está bien darle un contexto a la pregunta. Creo que ya pasó. Perdón, voy a cambiar más lentico las pantallas. Sí, sí, tengo problemas de red, entonces de pronto se ve un poquito ralentizado. Les voy a compartir la asistencia para que por favor la llenen. Aprovechando. Están sus nombres ahí. Si no se encuentra su nombre, pues deje una opción de otros para que completen el nombre y pues, lo coloquen completico, por favor. Entonces, sí, hay que ser claro, específico, no extenderse mucho. Esa es una de las opciones que tiene, pues, él lo llaman de manera con la aplicación visual, con la guía, que permite extender, qué tanto extenderse en una pregunta. La otra cosa es que a veces uno suele preguntar muchas cosas en un mismo texto. Entonces, como que o solucioneme ta. Entonces, hay que darle un poquito de estructura. Entonces, sí, es importante darle un contexto, pero no tan grande. Es importante darle un contexto que sea muy claro, muy conciso y dar instrucciones muy claras, ¿sí? O sea, no hacer una lista de instrucciones, sino como haz esto para luego hacer esto, para luego hacer esto, para luego hacer esto, y poder generar, por ejemplo, no solo un prompt, sino un esquema de prompt, un conjunto de prompts para generar soluciones. Un solo prompt grande, esto puede generar una solución, pero pues contiene errores y estos errores a veces son difíciles de arreglar a medida, pues agregando prompts, porque pues él toma como muy tercamente la primera información. O sea, las informaciones de más arriba son un poquito más relevantes, las de más abajo son cambios. Entonces, eso es mejor generar un prompt de entrada bastante claro, breve y con un contexto. Sí, un contexto. La respuesta, pues es lo que todo el mundo sabe, es lo que genera el modelo, no necesariamente tiene que ser texto, pues es texto, código, imágenes, sonidos. Por ejemplo, ahora hay una aplicación, está en el celular, se llama Suno, es de música, y ellos mismos, uno llena, son como cuadritos, como una aplicación normal, entonces póngale título de canción, quién es el artista, por ejemplo, la letra, puede uno crear la letra, puede uno llegar y pedirle que le genere a uno la letra con base a un contexto que uno le dé, él mismo lo hace, con una estructura que ellos tienen, y luego un género musical, y él procesa esa información y genera canciones. Literalmente y son canciones muy bien hechas, con muy buen sonido, um, son muy apegadas a la solicitud. Están casi todos los géneros. He visto rock, metal, he visto banda, he visto reggaeton, rap, y todo lo genera muy bien. O sea, no he visto ninguna limitante en Suno. Ahí ya vi el tema de copyright. Qué tan importante, o sea, la salida acá es un elemento audiovisual. Bueno, auditivo, pues es un sonido, es una canción. Ese elemento tiene dos partes, la interacción humana, puede llegar a ser la creatividad en la letra, y la otra es la de la inteligencia artificial. Entonces, Suno en su modelo gratuito, o sea, cuando uno lo usa sin pagar, ellos se quedan con el licenciamiento de esa canción. O sea, si uno la va a promover en alguna red social, o sea, llega a tener un alcance, esa canción que se generó, los derechos de esa canción es de ellos. Si por el contrario uno paga, ahí
la canción a uno le pertenece, pero pues ellos tienen el reconocimiento o bueno, se da claridad de que la canción fue generada por IA. Y lo mismo pasa con otros elementos multimedia. Hace poco salió una integración, un nuevo modelo que se llama Sora. No sé si lo han visto. Está muy enfocado en generación de multimedia, de videos especialmente. Y a medida que las personas van generando, ¿no? Pues desde las primeras versiones que se lograron ver a lo que está ahorita, ha mejorado bastante. Entonces, ellos también están como por esa línea de, bueno, entonces ya qué pasa si mejoramos algo. Entonces están utilizando Sora para hacer cambios en películas, series o videos en general y darles otro contexto o otra visualización, otro plano a esas mismas escenas. Y lo hace muy bien. Entonces, edita animaciones también. Entonces, pues ahora ya es un elemento de multimedia bastante grande y pues creció muy rápido estas últimas semanas. Entonces, bastante interesante eso. Pues se puede generar de manera local, si se tienen un poquito los recursos y los requerimientos de hardware para ejecutar eso. Tenemos unos parámetros de ejecución. Estos parámetros de ejecución son unos valores que uno ajusta para obtener respuestas diferentes respecto al prompt. O bueno, respecto al modelo. O sea, uno lo que edita es el modelo y el modelo genera diferentes respuestas dependiendo de estos parámetros. Digamos que los más importantes son este que se llama temperature. Este va entre un valor de 0.1 a 1 y lo que hace es cambiar la creatividad, que sí está raro temperatura con creatividad, la creatividad del modelo. O sea, qué tan creativo se pone el modelo. Entonces, podemos ver, tengo acá lo llama. Entonces, y voy a cancelar este. Voy a ponerle temperatura. Vamos a llevarlo un poquito lejos. Vamos a doble, 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 doble. Y bueno, vamos a usar uno completo mientras tanto, para no ejecutar tantos. El siguiente parámetro es top. Entonces, lo que hace es filtrar palabras similares o que uno llega a ser redundante a veces dando el contexto y dando pues la pregunta, entonces como que elimina lo redundante o lo no necesario. Eh, Como que él busca que no sea tan obvia la respuesta, sino que le da un poquito más de profundidad a la respuesta. Igual va de 0.1 a 1, o sea, como de 10% a 100%. Eh, Sobre el elemento o sea, qué cantidad de filtro puede llegar a tener. El NumPredict es es un elemento que limita los tokens que puede generar o los valores que da el modelo. Entonces, este es un poquito más grande, es como de 100 a 240. Es que es tan extensa sea la respuesta, que tan diversa sea la respuesta. Eh, es un valor que no se usa mucho, pero pues lo podemos usar. Y el stop, eh, esto indica es cuando detenerse, o sea, cuando quiero que el texto pare. ¿Sí? Cuando el modelo debe parar. Entonces, es como esos limitantes cuando uno lleva un chat y va uno como buscando información sobre el mismo tema y llega a un punto donde se corta el chat y dice, ya llegó al límite de preguntas, es más eso, porque después los modelos empiezan a alucinar y se empiezan a perder. Entonces, es importante dejar como un stop. Normalmente está bien definido por defecto, pero pues se puede utilizar, o sea, para darle
más cabida al modelo de las respuestas de ese chat, se puede agrandar el- el frenado de este. Entonces vamos a cambiar la temperatura. Vamos a darle un top de, puede ser 0.7, puede ser. Y vamos a hacer un predict, así, predict de 250, por ejemplo. Uy, temperatura. Temperatura, sí está bien. Raro. Ahorita me funcionó. Ay, rayos. ¿O será solo una? Temperatura, vamos a ver. No. Rayos. Vamos a utilizarlo. ¿Por qué tan raro? Tan raro. Si está así, tan, 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 tan. A ver. Uy. Output, forward stream, secure. Oye, usted no lo trae. Qué curioso. Bueno, bueno, les voy a compartir esto por si lo corren en Linux. Yo lo corrí en Linux esta mañana. Se los voy a compartir. Listo. Por si lo quieren probar, pero las personas que ya han descargado el este y pueden pues comparar con este mismo y generar dos preguntas, por ejemplo, crear una historia entre no sé, un pato y un camello, un cuento para niños y mirar las respuestas dependiendo pues, de estos patos para ver qué tanto cambia, cómo son los resultados, que también funcionan. Pues valores extremos nunca son buenos, pero pues es la mejor forma como de comprobar que que las cosas están funcionando bien. Eh, que a eso vamos ahora mismo. La experimentación. ¿Cómo experimentamos con modelos? ¿Qué es lo importante de la experimentación con los modelos de inteligencia artificial? Y pues con llama. Entonces, acá les coloco unos parámetros importantes para medir los modelos, para evaluarlos. No es una camisa de fuerza, porque pues dependiendo de la situación y del modelo, se necesita más unos que otros, pero pues son como las opciones que uno tiene a la mano y pues si pueden generar otras opciones dependiendo de sus necesidades, pueden hacerlo. O sea, no tenemos no hay ninguna limitante de eso. Lo importante es evaluar sus modelos. Entonces, pueden comparar sus modelos, por ejemplo, en estos criterios de evaluación. La precisión. La precisión nos dice que si o sea, la respuesta a la salida si la respondió correctamente. Entonces, no es un valor que uno llegue y meta y qué tan preciso sea el modelo, sino que es un valor que uno le da. Entonces, dependiendo del contexto que uno tenga, el conocimiento que uno tenga, a medida que uno pues, que responde el modelo, uno se va dando cuenta qué tan preciso es, qué tan equivocado es. También depende un poquito del prompt. A veces uno es muy ambiguo en las preguntas, pero pues es un consejito que pues la idea es crear un conjunto de prompts. ¿Qué coherencia tiene? Entonces, pues bien si responde, pero entonces a veces responde bien, pero no la pregunta exactamente, responde bien, pero dependiendo de otro contexto. Entonces se busca también, que está muy relacionado, una coherencia. ¿Qué tanto sentido lógico tiene entre la entrada y la salida?
ese es otro criterio de evaluación. Hay modelos que empiezan a alucinar. La alucinación en los modelos de IA, en las inteligencias artificiales, pues no es una temática muy común, porque pues los modelos que uno utiliza normalmente están ya cubiertos de esta alucinación, pero pues hay unos modelos que recientes van saliendo y empiezan a alucinar, responden mal a las preguntas, se van por otro lado, generan otros contextos, eh, generan otras respuestas, especialmente en imágenes que uno no espera, que no son tan claras, que son muy abstractas. Entonces, eso es otro criterio de evaluación que uno debe tener en cuenta. La velocidad está. Aquí pues hay un paréntesis porque pues también depende de la capacidad y del recurso que se esté usando. Entonces yo no le puedo exigir lo mismo que responda a la misma velocidad en mi máquina que pues tiene cierta capacidad de recursos un poquito más altas que mi celular. Entonces pues ambos van a ir a velocidades diferentes. No implica que el modelo sea malo, implica que pues el hardware está limitado. Entonces pues la velocidad depende también como en qué se compara, qué se compara la velocidad de respuesta, de pronto entre dos modelos o entre uno que uno entrena y el modelo original preentrenado. Entonces, ahí sí puede ver, de pronto la respuesta se hace más lenta porque pues el recurso o donde se jala la información está mal estructurado, está mal organizada la información, entonces genera demoras en la consulta y pues en la respuesta del modelo. Entonces, ese es como que tiene su disclaimer. El siguiente es el consumo de recursos. Igual, él tiene como su check. Pues tenemos un mínimo, tenemos pues no un tope, pero pues tenemos que las máquinas modernas cumplen con ese mínimo. Entonces, ¿qué es el consumo de recursos? El consumo de recursos es, dependiendo de los modelos a comparar, me vuelvo al mismo ejemplo, uno creado por nosotros, uno entrenado por nosotros, al modelo original preentrenado, si consume más recursos o no. ¿Y qué tanta es la diferencia? ¿Vale la pena el consumo de recursos nuevos frente a las respuestas que me está generando? Entonces, todos esos criterios pues, de rendimiento me sirven para saber cómo voy con mi modelo o cómo están funcionando pues, los diversos modelos de, de inteligencia que podemos utilizar en la plataforma de Oyama. El tamaño del modelo, pues es lo mismo, pues si son modelos que se van a utilizar en máquinas pequeñas con poco recurso, pues sí es importante, pero pues los modelos en general no son tan consumidores, a menos que sean modelos de generación de imágenes que son más grandes, más robustos y tienden a utilizar más recursos, pero pues asimismo, pues es un modelo de inteligencia de imágenes, de video, de multimedia, pues va a utilizar mucho más hardware. Entonces es imposible tener mucho hardware y no tener el suficiente espacio en disco duro, en storage. El estilo de respuesta eh, depende del contexto. Entonces, si estoy entrenando un modelo para, para la academia, para un centro académico, para un recurso, pues tiene una formalidad, tiene un estilo, necesita un lenguaje técnico. Entonces, el estilo de respuesta va guiado hacia allá. Que él mismo lo cambie, ese es el problema. ChatGPT, por ejemplo, tiene como la solución a eso, es bastante curiosa. No sé si lo han usado el ChatGPT en el celular como por comando de voz. Uno le puede pedir que cambie acento, que cambie estilo, que cambie formalidad y esos parámetros él los va aceptando y se los va manteniendo a su chat, o sea, de su cuenta a su chat. Entonces puede, por ejemplo, darle un acento argentino, de, por ejemplo, Córdoba, que tiene un acento un poquito marcado, que las respuestas sean muy formales, que utilicen lenguaje muy técnico. Entonces ellos solucionaron es el estilo de respuesta tan guiado a eso.
dejarlo abierto y que la persona sea la que decida qué estilo de respuesta quiere. Hay personas que utilizan estilos de respuesta muy coloquiales, muy abiertos. Entonces, la IA pues aprende de ello y va respondiendo. Lo siguiente es un conjunto de prompts. Ahí es importante tener como un conjunto de prompts de prueba. ¿Cómo crearlos? ¿Cómo medirlos? Pues la solución más chistosa es utilizar una IA para generar prompts, que es como la solución más sencilla que hay actualmente, pero pues también uno puede llegar a generar sus prompts de manera directa, sin tanta vuelta, tratando de redactar bien, solo es la forma de redactar. Entonces, editamos unos prompts de prueba. Entonces, tenemos preguntas generales, son preguntas abiertas, son preguntas de historia, por ejemplo, de geografía, de países del mundo. Entonces, son preguntas para saber si el modelo, por ejemplo, si uno lo entrenó, con eso no se dañó su precisión o su coherencia, por ejemplo. Luego vienen las preguntas técnicas, que puede ser de lo que uno mismo entrenó. Entonces son preguntas directas hacia lo que uno va, hacia lo que uno está trabajando. Luego tenemos prompts creativos o con tareas específicas. Esto depende del modelo. Entonces lo mismo, si son modelos de multimedia, generación de imágenes, de sonidos, de videos, pues necesitamos respuestas más creativas. Si son técnicos, las respuestas creativas pues no son tan chéveres porque uno necesita la precisión y pues la exactitud de la respuesta. O sea, necesitamos saber que eso sea veraz la información que nos dan o una respuesta abierta. Y tareas específicas van lo mismo, son pues modelos que utilizan para hacer otras actividades más que solo generar contenido. Entonces, para eso. Una tarea específica puede ser el editar una presentación con base a un documento Excel o crear una presentación con base a un documento Excel. Entonces, eso es una tarea específica, entonces uno compara con un modelo preentrenado a un modelo que uno entrena para esa tarea específica, que puede ser generar presentaciones. Medir el rendimiento técnico. Esto va muy de la mano con el consumo de recursos. En Windows no se suele hacer, pero en Linux uno lo que normalmente usa es como HTOP, BitTop, y varias herramientas de esas para medir el consumo de cada uno de los core, el consumo de cada una de las memorias, lectura, escritura, velocidades, igual si se tiene la gráfica, qué tanto recurso la gráfica, temperaturas. Entonces, eso es importante, depende, pues, de cuánto evoluciona el modelo, de tanto recurso consume y si es viable ese consumo con referente a las respuestas sí, a las respuestas que nos da el modelo. Ahí es como el uso de los recursos, cómo uno le da el uso de los recursos. Y hay otra que pues es la última y es la evaluación cualitativa. Esta es un poquito más de observar, esta es un poquito más pues, de tener unos criterios propios, de saber qué dirección tiene uno con el modelo, de saber qué es lo que se quiere lograr y cuál es la meta. Entonces, referente a la meta, uno evalúa cualitativamente. Entonces, mi modelo pues tiene ciertas características, puede que haya consumido más recursos, pero tengo mejor precisión y coherencia en respuestas de, por ejemplo, temas como nanotecnología. Entonces lo entrené precisamente para la nanotecnología, entonces ya son respuestas más precisas, más coherentes, tiene una mejor velocidad de respuestas, está actualizado, tiene lo último en la información, sabe cuáles son los autores o cuáles son los científicos más importantes del área. Entonces,
¿Cuáles son los valores que más pesan? ¿Cuáles son los valores que menos pesan en el modelo? ¿Qué es lo importante del modelo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué me importa ganar? ¿Qué me importa perder? Eso es ya netamente de la persona que entrena y que trabaja con el modelo. Eh, en la parte, ¿en qué parte ya me ingresas a la consola donde ajustas los modelos o los parámetros? No es directamente en la consola, sino que no sé por qué no me dejó. Es bastante chistoso esos flags. Porque es correr el modelo, es o llama run, llama 3 y acá vienen las flags. Pero, pero no sé por qué cambio, o sea, no sé, no lo entiendo por qué me cambió la de esta, porque cuando le doy acá el ayuda en la misma consola, no me muestra las flags, me muestra otras, me muestra otras flags. Pues acá, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de formato de la respuesta. Entonces, forma de string, por ejemplo, JSON. Entonces, si le ponemos format y le ponemos JSON, esta se la tomó. Yo tengo el espacio donde ingreso. Apenas le das run, él te genera estas flechitas o este simbolito de mayor que. Y ahí dice envía un mensaje. Y ya solo escribes directamente. Entonces, información sobre la última oleada de calor en Colombia, por ejemplo. A ver si lo tiene. Sí, lo genera como JSON, pero pues no lo tiene estructurado. Entonces ahí depende. Es que ese ejemplo no está tan claro. Pero, pero qué, pero está interesante que no me haya dejado utilizar las flags que normalmente uno usa. Y para salir control D. Yo tengo el espacio donde ingreso el prompt. No, sí, ahí mismo en la. O sea, uno primero ejecuta el modelo y luego, pues, el modelo se activa y ahí es donde uno genera los prompts y él mismo contesta por consola. O si se complica mucho, pues directamente desde la aplicación. La aplicación acá uno busca qué modelo, le genera la pregunta y él mismo primero descarga el modelo y luego te genera la respuesta. Listo. Listo. Entonces, en el entrenamiento, bueno, acá podemos hacer un paréntesis, creo. Es que no pude hacer mucho de los ejemplos. Ah, sí, podemos utilizar un ejemplo. Listo. Estos son puntos SH. Yo les voy a compartir todo este proyectico y todo esto lo voy a dejar en el GitHub del doctorado. Eh, pues si no estuvieron en el curso anterior, yo di un curso de fundamentos de Data Science. Este sí fue un curso, fueron 4 días. Y acá les dejé cada uno de los ejemplos, el proyectico final que hicimos. Esta información general es donde está la presentación y información del día 1. Uy, también está súper lento. Este de acá de SQL, no SQL, es parte pues, de la presentación, es una explicación de bases de datos SQL, estructuradas o no SQL. Acá está la presentación, por si la quieren ver de los 4 días. Acá está la información que pues requieren del curso básico. Yo les voy a dejar esto en un apartado que diga taller o llama, por ejemplo, acá en el GitHub del doctorado. Pues les voy a compartir el de fundamentos por si les quieren echar una ojeada, si lo ven
y lo trabajan y quieren hacer cambios en el proyecto, pues envían un merge, pueden hacer un fork acá. Acá donde está el fork. Uy, se me olvidó. Toc, 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 toc. Acá está arriba. Hacen un fork del proyecto, se pasan a su repositorio y lo trabajan, me hacen un merge y pues evaluamos a ver qué cambios, si valen la pena o no valen la pena y los integramos al proyecto. La idea es que esto quede abierto, que pues los cursos que vamos generando en el doctorado en ingeniería queden abiertos y queden como para todos puedan trabajar y pues editar y participar en ellos. Acá les voy a subir pues lo que vamos a ver. Esto está trabajado en Linux. Mm, Entonces, esta es la manera de crear un modelo. Pues les expliqué que hay un elemento create y este es el nombre que le doy al modelo y este es el model file. ¿Qué es el model file? Es un archivo de configuración que me dice qué modelo preentrenado usar, qué característica tiene el modelo y cuáles sus cambios o su base de datos. Entonces, aquí podemos ver, creé un pequeño prompt de bases de datos, solo que es la hipertensión arterial y pues cuál es la condición o sea, un prompt y una respuesta directa. Acá pues más adelante les muestro lo que es el model file, pero básicamente es de qué modelo se trabaja y qué tipo de sistema o de modelo es, qué características tiene. Sino que les iba a mostrar, no, creo que lo eliminé por el este. Pues vamos con el entrenamiento primero y ya les muestro lo de los modelos. Primero está el fine tuning, se llama también ajuste preciso. Este es un proceso para utilizar pues, modelos preentrenados utilizando un conjunto de datos, puede ser textos, papers, PDFs, un conjunto de datos. Y el objetivo es que el modelo aprenda con ese contexto determinado. Entonces uno le da como un conjunto de datos, le da un contexto y él trabaja sobre eso. Uy, acá tengo animación. ¿Qué permite el fine tuning? Que el modelo se evolucione y se adapte a un lenguaje técnico o especializado en alguna área. Entonces no es tan directo como que entrada y salida de respuesta, aunque pues el ejemplo que les voy a mostrar así, pero la idea es que tenga un contexto grande, un gran volumen de información y que eso sea aplicado y que llegue a tener unas respuestas muy técnicas o muy especializadas, que tenga un alto nivel de respuesta y de precisión. Sí, la idea también es mejorar la precisión en las tareas específicas, la coherencia en la salida, la exactitud también en preguntas muy específicas. Entonces, esa es la forma de trabajar el fine tuning. Y pues lo interesante es que uno personaliza el comportamiento del fine tuning. Entonces uno verifica qué cambios o visualiza qué cambios quiere realizar con el fine tuning. ¿Cómo es la evolución del fine tuning? Primero, pues uno parte de un modelo base. Los modelos bases son el de Llama 3, Llama 3.2 Vision, por ejemplo, el QWEN, cualquier modelo. Luego, lo que uno hace es buscar un dataset. Buscar, encontrar, realizar, crear un dataset. Entonces, acá hay un pequeño disclaimer. Uno tiene que tener ciertas herramientas para poder
organizar la información y que pues, no esté tan dispersa y que sea muy clara para entrenar los modelos. Eso lo expliqué un poquito en el curso de Data Science. Por si quieren ver, ahí hay un par de herramientas que nos sirven para arreglar estos modelos con Python. Bueno, estos datasets, perdón. El entrenamiento adicional pues, es lo que uno hace, es agregar, o sea, utilizar el modelo y empezar a entrenarlo con base en estos datasets. Entonces, es como muy 1, 2, 3, 4, y uno hace una evaluación del contenido, que pues era lo que estábamos hablando, dependiendo pues, de las cualidades de funcionamiento, del conjunto de prompts y las respuestas que dio, del rendimiento de hardware y de software que da. Todos esos parámetros y los parámetros cualitativos, cuál es la meta del modelo, cuál es la meta del objetivo de mi trabajo para entrenarlo y qué características no son tan importantes para mí después de este entrenamiento. Acá lo dejé de quintas el model file. ¿Por qué? Porque uno necesariamente debe crear el model file al principio para entrenarlo, modificarlo, sino que uno puede hacer las cosas un poquito más a pedal. Estos dos, el paso 2 y el paso 3 con scripts de Python, y también el 4, o sea, uno puede hacer un proceso de 1, 2, 3 y 4 con Python. Pues el 1 solo es descargar el modelo. De 2, 3 y 4, y tener también testeos sobre eso y hacer una evaluación. ¿Por qué el model file lo coloco al final? Porque pues la finalidad es que uno tenga ya un modelo entrenado y que sea mi modelo para el usar. Entonces, el model file es como el recurso final para yo generar mi modelo, tenerlo ahí y presentarlo o utilizarlo. Es por eso que lo dejé de quintas, no es necesario en el proceso de entrenamiento, no es tan vital, sino pues que uno haga bien los pasos, los primeros pasos, y que los criterios de evaluación sean claros y que las respuestas que me dé el modelo sean lo que estoy buscando. Acá en la preparación de los datos, pues hay una pequeña advertencia, y es que los datos, como uno los presente, pues el mismo modelo los va a entender. Entonces, nosotros podemos darle clave valor o entrada prompt, salida respuesta. Entonces, prompt respuesta, y tener así nuestra base de datos, porque vamos a ir a temas muy específicos. También podemos tener los datos de manera abierta, por ejemplo, en textos, o sea, en papers, en documentos PDF, en archivos de Excel, por ejemplo, que pues el modelo pueda llegar a interpretar y así entrenar los modelos. Entonces, sí es importante tener una base de datos para modelos muy grandes donde se necesite esa estructura, pero no es sumamente vital. Entonces, ¿cómo preparo los datos? Depende de mis necesidades. ¿Qué necesito? Depende de mis necesidades. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un modelo, aunque creo que lo muestro acá. Sí, acá yo tengo un model file, que es este mismo de acá, donde, uy, creo que se ve mejor así, donde yo lo que hago es llamar a llamados, pero pues no necesariamente quiere ser llamados. Le doy un contexto a mi nuevo modelo, entonces le digo que es un experto en endocrinología, que responda a mis preguntas específicamente sobre diabetes e hipertensión. Acá pues uno puede seguir colocando prompts hasta que, llene cada una de las preguntas, por ejemplo, más frecuentes sobre estos dos temas, pero pues el ejemplo está cortito. Entonces, está clave valor, está prompt, ¿qué es la hipertensión? Entonces, asume por contexto dependiendo de la pregunta, pero pues él entiende la pregunta, que es la hipertensión. Entonces, cuando uno busca esta respuesta directamente, pues busca este prompt directamente. Pero pues él asimila, él aprende
de que pues pueden preguntar de diferente manera y la respuesta puede ser guiada hacia acá, que pues eso es otro, un método un poquito más interesante para mí de respuesta, pero pues la manera que estoy explicando es directa, de prompt a respuesta. Entonces, la hipertensión es una condición, la. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Entonces, los síntomas de la diabetes, ta. Entonces, ahí uno puede crear una base de datos, puede estructurar esto un poquito más, pero o lo puede dejar así, son como líneas de preguntas, respuestas de clave valor, que depende pues del uso. Quiero respuestas directas, pues le doy preguntas, prompts directos y respuestas directas a estos prompts. Es con lo que quiero trabajar en este momento. Ya les voy a mostrar otra herramienta que tenemos, que es el RAG, generación aumentada por recuperación. Este es un enfoque más interesante para mí, híbrido, que permite que el lenguaje no aprenda directamente, sino que acceda a una base de datos para recuperar esa información y generar una respuesta. Entonces, ya lo que hace el modelo es ir a una base de datos, ir a un dataset, ir a donde tengo la información, consigo la información relevante y doy una respuesta. Acá tenemos pues dos términos importantes sobre el RG, que es el retriever, que es la búsqueda de los documentos en la base de datos. Es como, o sea, es buscarlos. Y el generator, que es cómo estos documentos se usan para generar una respuesta más precisa. Es cómo se genera ese uso de esa base de datos para generar una respuesta más precisa, más fundamental. Entonces, son términos que se utilizan, son un poquito más claros, es buscar y pues responder, que utiliza el modelo. Acá lo importante del RG es la información de la base de datos, cómo debe estar. Entonces, acá es un poquito más importante el cómo tengo mi información. ¿Por qué? Porque este modelo lo que utiliza son bases de datos vectoriales que convierten esa información en un número, bueno, en una coordenada. Y esa coordenada va con un contexto. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer cuadrante y el contexto puede ser, no sé, diabetes. Entonces, todas las preguntas y todas las respuestas que van sobre la diabetes, sobre qué tiene que ver con la diabetes, van vectores hacia allá. Entonces, cada información que uno ingrese, él le va a dar un valor y ese valor es el que va a tener ese contexto y ese contexto es el que uno llega y aproxima con la pregunta. Un poquito complejo de entender, pero pues es el modelo, cómo se usa. Entonces, sí, la información tiene que estar muy ordenada para que el modelo, para que se pueda utilizar los contextos como vectores y directamente responder. Esto mejora el tiempo de respuesta. Los modelos no se sobrecargan de información y uno lo que tiene que hacer es mantener la base de datos actualizada, o sea, no necesariamente reentrenar el modelo. Entonces, por eso es un poquito más interesante. Indexar los documentos es básicamente pues vectorizarlos, utilizar bases de datos, utilizar pues bases de datos que sean vectoriales, utilizar, por ejemplo, estas herramientas de acá, el FAIS, el Webet, el Milvus o el Elasticsearch para hacer ese proceso. Python también lo hace, o sea, no hay ningún problema. También hay la parte del embedded, que la parte del embedded pues es ya la representación
de los datos en valores numéricos o las imágenes o pues la entrada que uno requiera. Entonces, por ejemplo, en Python utilizamos, ay, me fui. En Python utilizamos, por ejemplo, ChromaDB. ChromaDB es una base de datos que uno utiliza para estos casos con esto y NomaDB como elemento de embed. Recuperar la información relevante. Entonces, ¿cómo recuperamos la información relevante? Es un proceso que puede que uno lo estructure en un código, pero a la final es la persona la que dice si la información llegó a ser relevante o no. Y lo mismo, esa información la recupera el modelo, pero puede que no llegue a ser precisa y no llegue a ser exacta. Entonces, lo importante es cómo está estructurada la base de datos, tener el orden. Ya les muestro el ejemplo práctico de la sesión y pues genera una respuesta. Es el proceso normal de los modelos que pues me da una salida. Vamos al ejemplo práctico de una vez. Es que les iba a traer más cositas, pero tengo una falla en la red y no pude bajar los demás modelos. Este ejemplo 1 es utilizar este dataset. Se los voy a explicar. Esto está en .sh, esto para Linux. Básicamente uno crea un modelo médico con este model file de acá. Acá no tiene información, pero pues la idea era colocar más información. Y acá tenemos cómo se corren los modelos, pues el mismo nombre que lo creamos bajo de esto y la pregunta es básicamente eso, el ejemplo que era como el ejemplo básico de Oyama. Este ejemplo 2 también era para Linux, era una petición local con la API, pero me falló. Pero esto funciona, sé que funciona excelente en Linux, funciona muy bien. Y podemos llamar acá el llama 3, no necesariamente tiene que ser el 2. Y lo hace bien en Windows si no, no me funciona bien. Pero pues este ejemplo es lo mismo, es un entrenamiento, pero pues con una base de datos de Fórmula 1. Acá tenemos un código que es esta API que trae pandas. Yo se los dejé. Iba a trabajar esto como ejemplo del taller, pero resulta que los modelos están muy bien entrenados, entonces no me funcionó y tenía más información de la que pude sacar de la base de datos. Pero les comparto y les dejé el código porque este es un código que se utiliza para convertir estos modelos y darle una estructura tipo JSON. Entonces cambiar de un CSV a un JSON. Entonces, por eso lo dejé, porque pues tengan una herramienta que no sea tan traumático cambiarlo. Esto era un CSV que estaba por ahí, pues no lo subo porque era pesado y pues ya la información está en JSON, pero pues el ejemplo está para eso. Se llamaba así el documento. Y él mismo estructura la información en formato JSON. Entonces le da un sentido a la información y la organiza bien bonito. Entonces, por eso el ejemplo 3 se los dejé. Y el ejemplo que nos trae acá hoy es este. Eh, ¿Qué hice? Intenté buscar modelos en bases de datos públicas, pero resulta que esos modelos son los que utilizan para entrenar los modelos preentrenados. Entonces, mucha de la información y mucho de los contextos que ya estaban pues en esas páginas ya están dentro de los modelos. Entonces, me da mejores respuestas, de hecho. Por eso el ejemplo 3 pues, fue como un poquito pérdida de tiempo en ese sentido. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue lo siguiente. Creé unos datasets con un juego que me inventé. Entonces, ¿qué generé en estos datasets?
generé primero los mejores jugadores de los mundiales. Entonces, los mundiales son cada 3 años para el juego. Es unisex, o sea, no necesariamente tiene que ser mujeres o hombres. El juego, entre comillas, no está diferenciado por género. Tienes las estadísticas y el país, es como los datos básicos de un jugador, pues lo que uno busca. A veces estaba pensando en biografía, pero pues se hacía muy extenso porque tomé muchos años. Tomé pues desde 1890 hasta el 2025. Acá tomé los campeonatos, quiénes fueron campeones, y entonces las estadísticas de campeones. Entonces Canadá gana 2 veces, China 2 veces, Alemania 2 veces, Brasil 2 veces, con Turquía. Entonces lo generé de manera aleatoria. Esta data es de los ganadores. Entonces son los jugadores, los equipos cómo están constituidos. Entonces es información como de los mejores jugadores de los países y pues sus estadísticas, que entonces están relacionados con el primero, pero pues tiene más información. Y el último son las reglas. Entonces coloqué, cada equipo debe tener 7 jugadores, el campo tiene forma de pentágono, se me ocurrió de repente, y los vértices hay aros elevados. El balón solo puede ser movido por el torso y las extremidades inferiores. Los jugadores deben permanecer en una posición de 4 patas, como para darle un contexto sumamente raro durante el juego. Cada aro, los vértices del pentágono pues son los puntos, el contacto físico cuando es permitido. El partido dura 3 tiempos de 15 minutos. Pues así datos como muy extraños de un deporte sumamente extraño. Esto es mi base de datos, este es mi objetivo, acá está mi información. Acá no le paren bolas, que este es el entorno virtual en el que estoy trabajando en Python. Si tienen dudas o algo, en el curso de Data Science enseño pues, un poquito sobre esto. Y acá tengo un template, que es una página web. Bueno, sí, un apartado web. Acá tengo pues la parte principal, que es la carga de datos. Acá utilizo ChromaDB, que es mi elemento y mi base de datos vectoriales. Entonces tengo que crear una colección que se llama así. Esto es por si actualizo la información. Entonces acá pues lo que hace es convertir los valores. Pero pues el if es por si ya existe el croma, no existe el croma en la colección, o sea, existe o no existe. Para poderlo crear o no, o para poder incluir más información o no. Acá está pues la consulta. Es bastante sencillo el entrenamiento, de hecho, sí. Utiliza, es bastante directo. Cargar información, crear la base de datos, crear la base de datos vectorial, los vectores, los embeds, con este elemento del modelo. Este es el modelo que utiliza la base de datos, que se llama NumPy Embed Text. Y luego viene la consulta. Acá lo que hice fue crear 2 consultas. La primera consulta, no, esta es la definición de la consulta, pero ¿dónde está la consulta? Ah, ya. No, está en el otro lado. No, este es para generar las consultas, es para generarlas. Y acá es para convertir los datos, para cargar la información y utilizar el dataset para utilizar el Chrome. Entonces acá pues se crean los embeds, se genera la pregunta, pues las consultas del embed, está un poquito más desplegado de lo que está en la app. Y acá
Este era el que les iba a mostrar. O sea, esto es lo mismo que el otro. Eh, este es un dataset con RG. Entonces, esto es acá lo que voy a hacer, entre comillas, es correr dos modelos. Uno que voy a entrenar en este proceso de utilizar la aplicación y convertir pues es todas las frases a la pregunta, utilizando el mismo prompt. Entonces, este está con, con los datos, entrenados utilizando mi dataset. Y este de acá es solo llama 3 sin entrenar, sin ningún contexto. No tiene ninguna base de datos, nada. Entonces la primera respuesta es el modelo entrenado, la segunda respuesta es el modelo sin entrenar.